Estlie nació el 1 de abril de 1993 en la pequeña ciudad de Ayer, en el estado de Massachusetts. Desde el primer día de su vida, estuvo rodeada de amor. Era hija única y creció en el seno de una familia cariñosa y dedicada. Sin embargo, cuando apenas tenía 6 años, sus padres tomaron la difícil decisión de divorciarse. A pesar de la separación, su padre no se alejó. Permaneció en la misma ciudad y continuó siendo una figura constante y comprometida en la vida de su hija, manteniendo una relación muy cercana con ella. En una ocasión, él y Estlie emprendieron un viaje a Nueva Orleans para brindar ayuda a las víctimas de un devastador huracán. A pesar de ser solo una niña, Estlie no dudó en participar activamente junto a su padre en las labores de recuperación. Su espíritu solidario y su deseo de ayudar a los demás se manifestaron desde temprana edad. Durante su infancia, Estlie se involucró intensamente en el deporte. Al principio jugaba fútbol con entusiasmo, pero después encontró una pasión más profunda en el tenis, donde logró destacarse y obtener notables resultados. Sin embargo, lo que más la apasionaba era el canto. Se unió al coro escolar, donde rápidamente se convirtió en una de las voces principales, participando en múltiples presentaciones escolares y eventos comunitarios, ganándose la admiración de quienes la escuchaban. Al llegar a la adolescencia, durante su etapa en la preparatoria, Estlie decidió buscar un empleo de medio tiempo para comenzar a ahorrar dinero. Encontró trabajo en una tienda de ropa dentro del centro comercial local. Era responsable, puntual y muy apreciada por sus compañeros y supervisores. Ya había tomado la decisión de ingresar a una universidad en Carolina del Norte y su objetivo era reunir algo de dinero antes de mudarse lejos de casa. Terminó la preparatoria en el verano de 2011, a los 18 años, y con la fecha de su partida acercándose rápidamente, dedicaba casi todo su tiempo libre a estar con sus padres. Quería aprovechar al máximo esos últimos meses con su familia antes de comenzar un nuevo capítulo de su vida. La mañana del 3 de julio comenzó como cualquier otra. Estlie salió de su casa para cumplir con su turno habitual en la tienda del centro comercial. Antes de irse, había hecho planes para encontrarse con sus amigos después del trabajo. Quedaron en que ella los llamaría tan pronto terminara su turno. La rutina parecía no presentar ningún problema. Alrededor de las 7 de la noche, Estlie terminó su jornada, se despidió de sus compañeros y salió del centro comercial. Sus amigos esperaban recibir su llamada, pero pasaban los minutos y no tenían noticias de ella. Comenzaron a enviarle mensajes y a llamarla, pero no obtuvieron respuesta. Era completamente inusual. Siempre estaban en contacto, constantemente al tanto unos de otros. Al principio intentaron no alarmarse. Pensaron que quizás se había retrasado o que estaba ocupada con algo inesperado, y que eventualmente respondería. Pero el tiempo siguió pasando y la inquietud creció. El padre de Estlie también empezó a angustiarse. Ella tenía planeado pasar por su casa después del trabajo, pero nunca llegó. Intentó comunicarse con su hija en repetidas ocasiones, sin éxito. Angustiado, decidió llamar a los amigos de Estlie, esperando que alguno supiera algo. Sin embargo, al escuchar que tampoco ellos habían tenido contacto con ella en toda la noche y que no había señales de su paradero, el padre no dudó más. Comprendió que algo estaba muy mal. Tomó una decisión inmediata: acudir a la policía. El pueblo donde vivían era pequeño, tranquilo, el tipo de lugar donde todos se conocían y los crímenes eran poco comunes. Por eso, lo que estaba a punto de suceder sacudiría los cimientos de esa comunidad apacible. Los padres de Lauren estaban desesperados. No lograban imaginar ningún lugar en el que su hija pudiera encontrarse. La idea de que no se hubiera reunido con sus amigos, y peor aún, que no respondiera ni uno solo de sus mensajes o llamadas, los llenó de angustia y temor. Era una situación completamente inusual. Su hija jamás desaparecía sin avisar. El miedo a que algo terrible le hubiera sucedido comenzó a instalarse con fuerza en sus corazones. Las autoridades, al recibir la denuncia, no perdieron tiempo. De inmediato comenzaron las labores de búsqueda. Prácticamente al mismo tiempo, uno de los amigos de Lauren contactó a la policía para informar que había visto su automóvil estacionado cerca de la playa, junto al lago local. Las patrullas se movilizaron con rapidez hacia el lugar indicado y lo que encontraron allí no hizo más que aumentar la preocupación. Era el Jeep rojo de Lauren. Estaba cerrado, pero lo más inquietante no era eso. Dentro del vehículo se encontraban su bolso, su teléfono celular y su computadora portátil. Las ventanas estaban bajadas. No había rastro de ella. Todo parecía demasiado extraño, inquietante. Sus pertenencias más importantes abandonadas, en un lugar apartado, con el coche expuesto. No tenía sentido.
Familiares y amigos coincidieron en que Lauren jamás habría dejado el coche en esas condiciones. Ella era cuidadosa, precavida, responsable. Su padre, desesperado y fuera de sí, corrió hacia la playa, se adentró en el agua con la esperanza, o quizás el terror, de encontrar algún indicio de su hija. Pero no había señales. Nada. Los agentes revisaron el interior del vehículo con extremo cuidado. No hallaron rastros de sangre. No había signos de forcejeo, ni huellas que sugirieran una lucha. El coche estaba en orden. Eso solo hacía que todo fuera aún más desconcertante. La policía amplió la búsqueda a los alrededores de la playa. Durante el operativo, detectaron algo. En una alcantarilla cercana, alguien había arrojado las llaves del coche de Lauren. Alguien se había deshecho de ellas. Era evidente que esto no era una simple desaparición voluntaria. En cuestión de horas, la zona del lago se llenó de gente. Amigos, familiares, voluntarios. Todos querían ayudar. Todos compartían una misma pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba Lauren? Los investigadores comenzaron a interrogar a los amigos más cercanos de la joven. Uno de los nombres que surgió rápidamente fue el de Nathaniel, su exnovio. Según los testimonios, Lauren y Nathaniel habían terminado su relación hacía algunos meses, pero el joven no había logrado superar la ruptura. Sus amigos lo describieron como alguien profundamente afectado por la separación. A pesar de eso, cuando los agentes preguntaron si creían que Nathaniel podría haberle hecho daño a Lauren, todos fueron firmes en su respuesta: no. Dijeron que él aún la quería, que jamás le haría daño, que la respetaba. Aún así, los detectives decidieron hablar con él directamente. Esa misma noche fueron a su casa. Nathaniel les dijo que había estado allí toda la tarde. Su madre confirmó su versión. Afirmó que esa noche habían estado viendo una película juntos, desde temprano. No había contradicciones en sus relatos. No había señales de nerviosismo. La coartada era sólida. Con Nathaniel descartado como sospechoso, las autoridades centraron nuevamente todos sus esfuerzos en la zona del lago. A ellos se sumaron no solo los padres de Lauren, sino también docenas de vecinos que se ofrecieron voluntariamente a colaborar en la búsqueda. La comunidad entera se movilizó. El dolor de una familia se convirtió en el dolor de todo un pueblo. Los amigos más cercanos de Lauren no se alejaron de la playa en ningún momento. Pasaron allí toda la noche, junto al jeep rojo, rezando, esperando, deseando un milagro. La esperanza de que, de alguna forma, ella apareciera caminando por la orilla, como si nada hubiera pasado, los mantenía despiertos. Mientras tanto, los agentes se sumergieron en el contenido del teléfono de Lauren. Sabían que allí podía haber respuestas. Pero lo que descubrirían más adelante cambiaría el curso de la investigación para siempre. Los investigadores encontraron algo inquietante y revelador en el teléfono de Lauren. A las 19:05, ella había enviado un mensaje a Nathaniel. Tan solo una palabra: aquí. Solo 14 minutos antes, Lauren lo había llamado y habían hablado por unos minutos. Lo que al principio parecía un simple detalle, pronto se convirtió en una pista crucial. Por esta razón, los detectives decidieron volver a interrogar a Nathaniel. El joven confirmó que Lauren efectivamente había pasado por su casa aquella noche, alrededor de las 7. Dijo que ella no bajó del auto, que se quedó sentada en el vehículo mientras hablaban. Aseguró que la conversación duró unos 5 minutos y que giró principalmente en torno a su antigua relación, a sus sentimientos no resueltos. Después de eso, según él, Lauren se marchó sin decir mucho más. Nathaniel afirmó que por eso no había mencionado ese encuentro anteriormente, no le pareció relevante. No lo consideró importante. Durante la entrevista, Nathaniel se mostró tranquilo. Su actitud no levantó sospechas inmediatas. No había señales de nerviosismo, ni contradicciones en su relato. Por eso, la policía decidió continuar con la búsqueda sin cambiar el rumbo de la investigación. Sin embargo, el caso estaba a punto de dar un giro devastador. Las horas pasaban sin descanso. La búsqueda no se detenía. Y entonces, justo al amanecer, una llamada inesperada llegó a la estación de policía. Una mujer, que había salido a montar bicicleta por una carretera junto al río, se detuvo al pasar cerca de una zona pantanosa. Allí, en el agua, algo captó su atención. Un bulto extraño, fuera de lugar. Se acercó, observó con más detalle, y lo entendió de inmediato: era un cuerpo humano. Inmediatamente marcó al 911. Cuando los oficiales llegaron y extrajeron el cuerpo del agua, sus peores temores se confirmaron. Era Lauren Astley.
La joven desaparecida había sido encontrada sin vida. Pero eso no era todo. A simple vista, los agentes supieron que no se trataba de un accidente. Era homicidio. Alrededor de su cuello había un cordón elástico fuertemente apretado, una marca visible que hablaba de una muerte por estrangulamiento. Además, un corte profundo añadía otra capa de violencia al crimen. El cadáver fue enviado inmediatamente al forense, y los resultados de la autopsia no dejaron dudas. Lauren había muerto asfixiada, y el corte también había contribuido a su fallecimiento. Su cuerpo presentaba múltiples heridas defensivas. Se había defendido con ferocidad. Luchó por su vida. Luchó hasta el final. En las inmediaciones del pantano, los oficiales inspeccionaron minuciosamente el terreno. Cerca del lugar, encontraron una toalla. Estaba manchada de sangre. Fue embalada con extremo cuidado y enviada al laboratorio para análisis de ADN. Ahora que se enfrentaban a un asesinato, las autoridades sabían que no podían perder tiempo. En ese momento, solo había un hombre que se perfilaba como posible responsable: Nathaniel. Ya no era solo el exnovio. Era la última persona que la había visto con vida. Su nombre comenzó a brillar con fuerza en el radar de los investigadores. Por eso, los agentes comenzaron a reconstruir cada detalle de la relación entre Nathaniel y Lauren. Hablaron con sus amigos, con sus padres, con todos aquellos que habían sido testigos de su historia. Descubrieron que la relación había comenzado 3 años atrás. Al principio, todo era perfecto. Nathaniel pertenecía a una familia respetada, bien posicionada en la comunidad. Era jugador del equipo de fútbol de la escuela y tenía fama de ser uno de los chicos más populares del instituto. Durante mucho tiempo, él y Lauren fueron considerados la pareja ideal. Pero como en muchas historias, las apariencias ocultaban tensiones que se gestaban en silencio. Con el paso de los años, algo empezó a quebrarse. Cerca del segundo año de relación, Nathaniel cambió. Se volvió posesivo, controlador. Los celos comenzaron a surgir cada vez con mayor frecuencia. Lauren, que siempre había sido una joven independiente y sociable, empezó a sentirse atrapada. El fin de la relación fue inevitable. Y ahora, los investigadores se preguntaban, ¿había sido el amor de Nathaniel tan intenso que se transformó en obsesión? ¿Fue esa obsesión lo que lo llevó a cometer un acto atroz e irreparable? Las respuestas comenzaban a alinearse, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Nathaniel comenzó a ejercer un control cada vez más asfixiante sobre Lauren. Se entrometía en sus amistades, cuestionaba con quién hablaba, con quién pasaba su tiempo. Poco a poco, intentaba aislarla de su entorno. Además, empezó a abusar del alcohol. Sus actitudes eran erráticas, y quienes conocían a Lauren no tardaron en notar los efectos negativos que esta relación tóxica estaba teniendo sobre ella. Amigos cercanos le insistieron una y otra vez: debía terminar con él. Le decían que merecía algo mejor, que su bienestar emocional estaba en juego. Lauren lo sabía, y aunque lo intentó en más de una ocasión, cada ruptura terminaba en una reconciliación. El ciclo se repetía: separación, reencuentro, discusiones, promesas vacías. Sin embargo, 3 meses antes de su muerte, Lauren tomó una decisión definitiva. Terminó la relación. Esta vez, sin vuelta atrás. Según sus amigos, Nathaniel no soportó el rechazo. Se hundió en la desesperación. Insistía en verla. La llamaba constantemente. Se presentaba sin avisar para rogarle que lo perdonara, que volvieran a intentarlo. Pero Lauren se mantuvo firme. No quería regresar a esa relación destructiva. Nathaniel no pudo aceptarlo. Cayó en un estado depresivo profundo. Dejó de salir, se alejó de sus amigos, abandonó todos sus intereses. Incluso después de terminar la preparatoria, había conseguido una beca deportiva para ingresar al college. Una oportunidad valiosa que cualquier joven soñaría tener. Pero a él, simplemente, dejó de importarle. Encerrado en casa, comenzó a beber en exceso. Su madre, alarmada por el deterioro emocional de su hijo, decidió intervenir. Lo llevó a sesiones con un psicólogo. Tras varias consultas, el diagnóstico fue claro: Nathaniel mostraba síntomas evidentes de una depresión severa. Aunque ya no tenía contacto con sus amigos y Lauren no quería saber nada más de él, en su mente, su obsesión aún estaba viva. En una ocasión, Lauren y sus amigos organizaron una fiesta para celebrar el fin del ciclo escolar. Asistieron decenas de estudiantes y también algunos padres. Era una noche para recordar, para cerrar una etapa y comenzar otra. Pero Nathaniel apareció sin ser invitado,
visiblemente ebrio. Al verla conversando con otros chicos, su reacción fue inmediata. Se acercó a ella e intentó, una vez más, hablar sobre su relación. Lauren, harta, le dijo que no quería tener esa conversación. No en ese momento. No en ese lugar. Entonces, sin control, golpeó con el puño uno de los soportes decorativos de la fiesta. La estructura se tambaleó violentamente y estuvo a punto de caer sobre los presentes. Varios invitados tuvieron que sujetarla para evitar un accidente. La situación se volvió tensa, peligrosa. Le pidieron que se fuera inmediatamente. Tras ese incidente, Lauren se acercó a su madre entre lágrimas. Le confesó que Nathaniel no la dejaba en paz, que su insistencia, su presencia constante y su comportamiento cada vez más agresivo la tenían al límite. Su expresión no dejaba lugar a dudas. Tenía miedo. En otro episodio, Nathaniel también se acercó a ella de forma inesperada, lo que incrementó aún más la preocupación en su entorno. El patrón de acoso era evidente. Y ahora, con Lauren asesinada, él se convertía en el principal sospechoso. Había sido la última persona que habló con ella. El último en verla con vida. Sin embargo, había un obstáculo. La coartada que Nathaniel había dado estaba respaldada por su madre. Ella aseguraba que él había estado en casa con ella viendo una película. Una afirmación que, hasta ese momento, la policía no había podido refutar. Pero los detectives encontraron algo más. Analizando detenidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial donde trabajaba Lauren, descubrieron un nuevo detalle. Nathaniel no se había acercado directamente a la tienda donde ella laboraba. En su lugar, entró a un local de suplementos deportivos ubicado en el mismo complejo. Era un dato crucial. Un movimiento que lo colocaba muy cerca de ella. Muy cerca, el mismo día que desapareció. Y lo hacía justo cuando afirmaba estar en otro lugar. El rompecabezas empezaba a encajar. Y la imagen que se formaba era aterradora. Ante el cúmulo de indicios en su contra, los agentes decidieron volver a la casa de Nathaniel para interrogarlo nuevamente. Pero esta vez, algo había cambiado. Él ya no estaba allí. Sus padres dijeron que había salido hacía varias horas y no sabían dónde se encontraba. El ambiente se tensó al instante. La desaparición del joven en ese preciso momento no podía ser una simple coincidencia. Los investigadores, con determinación, volvieron a interrogar a la madre. Le preguntaron de nuevo si podía afirmar con certeza que había estado en casa toda la noche, tal como lo había dicho anteriormente. Esta vez, su respuesta fue distinta. Recordó que en el momento en que Lauren llegó a su casa después del trabajo, ella se había ausentado brevemente. Esa omisión cambió todo. El supuesto alibi que había protegido a Nathaniel ya no era confiable. Con estos nuevos elementos, la policía solicitó una orden judicial para registrar la casa de los padres del sospechoso. El primer lugar que inspeccionaron fue el garaje. Allí, los oficiales se encontraron con una imagen escalofriante, varios cordones elásticos, exactamente del mismo tipo que había sido encontrado en el cuello de Lauren. Era imposible ignorar esa coincidencia. Utilizando luminol, los peritos forenses descubrieron un rastro revelador, una gran mancha de sangre en el suelo del garaje. No era visible a simple vista, pero estaba ahí. También hallaron restos de sangre en la manija de una puerta, sobre el piso de la cocina y en dos lavabos distintos. Todo apuntaba a que el crimen no había sido espontáneo. Había indicios de que el cuerpo de Lauren había sido manipulado con cuidado y limpieza premeditada. Poco después, encontraron una bolsa deportiva escondida. Dentro había un par de tenis cubiertos de sangre y barro. Al registrar la habitación de Nathaniel, descubrieron una pequeña puerta que conducía al ático. Allí, en ese espacio oculto, encontraron más pruebas. Otra pareja de zapatos manchados con sangre, así como ropa mojada y sucia, como si hubiera sido usada la misma noche del crimen. Todo fue embargado y enviado a los laboratorios para su análisis. Los resultados no tardaron. La sangre en las prendas, en el calzado y en el piso del garaje pertenecía a Lauren. Las evidencias eran abrumadoras. La policía emitió una orden de captura inmediata contra Nathaniel. Fue localizado horas después en casa de una tía. Al momento del arresto, no opuso resistencia. Estaba tranquilo, sereno. Sus padres, ya anticipando el curso de los acontecimientos, contrataron de inmediato un abogado para él. Esto impidió que los detectives obtuvieran una confesión directa durante los interrogatorios. Nathaniel fue acusado formalmente de asesinato y el caso pasó a manos del sistema judicial. Mientras se preparaban para el juicio,
Los investigadores continuaron trabajando sin descanso y descubrieron detalles aún más inquietantes. Su hermana, la misma que lo alojó la noche del arresto, reveló que Nathaniel la había llamado la noche del homicidio. Le pidió salir, quería distraerse. Ella no pudo en ese momento, pero se vieron al día siguiente. Fue justo cuando la noticia del hallazgo del cuerpo de Lauren comenzaba a sacudir al pueblo entero. Durante esa conversación, la joven le preguntó directamente si tenía algo que ver con lo ocurrido. La respuesta de Nathaniel la dejó helada. Con voz fría y segura le dijo: «No importa. Nunca van a encontrar el arma homicida, si es eso lo que te preocupa». Esa declaración encendió todas las alarmas. Poco después, Nathaniel también admitió que había sido él quien llevó el coche de Lauren hasta la playa donde fue encontrado. Un intento deliberado por construir una escena, por desviar la atención de los investigadores. Pero lo más revelador fue lo que se supo sobre el motivo del último encuentro. Lauren aceptó ver a Nathaniel esa noche solo por una razón. Su madre fue personalmente al lugar donde trabajaba la joven. Ella le pidió que hablara con su hijo. Le dijo que estaba mal, que necesitaba cerrar ese capítulo para poder seguir adelante. Fue ese gesto el que convenció a Lauren de darle unos minutos de su tiempo. Nunca imaginó que sería su último error. La madre de Nathaniel, profundamente preocupada por el estado emocional de su hijo, fue quien se acercó a Lauren. Le pidió, con sinceridad y con lágrimas en los ojos, que hablara con él. Tenía la esperanza de que ese último encuentro, esa conversación, lo ayudara a cerrar el ciclo. Quería verlo sanar. Pero jamás imaginó que esa petición sería el detonante de una tragedia indescriptible. Nunca sospechó que estaba entregando a Lauren a su verdugo. Mientras Nathaniel permanecía en prisión, sin derecho a fianza, su abogado defensor tomó una posición sorpresiva. Declaró públicamente que buscaría la absolución de su cliente, no porque negara el crimen. Al contrario, reconocía que Nathaniel había asesinado a Lauren, pero sostenía que, al momento del homicidio, el joven se encontraba en un estado de incapacidad mental total. Argumentaba que no era responsable penalmente porque no estaba en control de sus actos. Según su defensa, Nathaniel no necesitaba prisión, sino tratamiento psiquiátrico obligatorio durante algunos años, tras lo cual podría ser liberado. El juicio comenzó el 13 de febrero de 2013, un año y medio después del asesinato. La fiscalía llegó preparada. Su objetivo era claro: demostrar que el crimen no solo fue real, sino también premeditado. Que Nathaniel sabía exactamente lo que hacía. Que planeó todo con frialdad. Según la acusación, Nathaniel organizó el encuentro con Lauren sabiendo que sus padres no estarían en casa. Le pidió que no se estacionara frente a su domicilio, sino en una calle aledaña. Esa instrucción específica era clave. Quería evitar que alguien viera su llegada. Cuando Lauren llegó, la condujo hasta el garaje. Allí, según el testimonio de los forenses y la reconstrucción de los hechos, la atacó brutalmente. La apuñaló en múltiples ocasiones y luego la estranguló con un cordón elástico, idéntico al que fue hallado en su cuello. Después, se apoderó del jeep de Lauren y condujo hasta el lago. Allí lo estacionó, bajó las ventanas, dejó su bolso, su celular y su computadora dentro del vehículo, y arrojó las llaves en una alcantarilla. El objetivo era claro: simular que ella había desaparecido por su cuenta. Luego, regresó a pie a su casa. Pero no todo terminó ahí. Más tarde, tomó el cuerpo sin vida de Lauren, lo cargó en la cajuela de su propio auto y condujo hasta un pantano apartado. Allí, con total frialdad, arrojó el cadáver al agua. Finalmente, regresó a casa y comenzó a limpiar cuidadosamente cada rastro de sangre. Uno de los giros más importantes del caso fue la aparición de un testigo clave. Un hombre declaró haber visto a Nathaniel caminando solo por la zona, justo en el horario estimado en el que habría regresado del pantano. El detalle más llamativo de esa observación fue que Nathaniel no llevaba camiseta y del interior de su vehículo salía un sonido estridente. Estaba escuchando música a un volumen extremadamente alto, como si quisiera ahogar el ruido de su propia conciencia. Durante el juicio, la defensa no negó el asesinato, pero insistió: fue un brote psicótico temporal. Nathaniel, según ellos, había perdido todo control sobre su mente. No sabía lo que hacía. No era dueño de sus actos. Presentaron a varios expertos. Psiquiatras y psicólogos forenses declararon que en la familia de Nathaniel existían antecedentes de esquizofrenia, lo que, según ellos, podía haber influido en su estado mental. Además, señalaron que el joven practicó fútbol durante años, recibiendo constantes golpes en la cabeza, lo que podría haber afectado su salud neurológica. Y por último,
Enfatizaron que el acusado sufría una depresión profunda, tan severa que, según ellos, lo había incapacitado mentalmente. Nathaniel mismo dijo en múltiples sesiones con los psicólogos que durante los minutos del crimen no se sentía él mismo, que no podía controlar lo que hacía, que era como si una sombra hubiera tomado el control de su cuerpo y lo hubiese arrastrado al infierno. Pero para la fiscalía, ese relato no era más que una estrategia, un intento desesperado por evitar el castigo que merecía. Y en el fondo, sabían que la verdad estaba por salir a la luz con fuerza devastadora. Nathaniel afirmaba que, durante el asesinato, era como si no estuviera dentro de su propio cuerpo. Decía que no podía controlar sus acciones, que se sentía desconectado de la realidad. Pero la fiscalía fue tajante. Afirmaron con firmeza que esa versión era insostenible. Los hechos hablaban por sí solos. El joven atrajo deliberadamente a Lauren a su casa. La mató durante varios minutos con violencia despiadada. Luego, con frialdad, eliminó cualquier evidencia. Primero se deshizo de su vehículo, luego transportó su cuerpo a otro lugar. Regresó a limpiar meticulosamente los rastros de sangre y escondió la ropa manchada. Aquellos actos no eran producto de una pérdida momentánea de control mental. Eran acciones cuidadosamente calculadas. Eran pasos de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Después de semanas de testimonios, declaraciones forenses y debates legales, el jurado deliberó y finalmente emitió su veredicto. Nathaniel era culpable del asesinato de Lauren Astley. El juez no dudó. Lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia contundente, sin concesiones. Pero justo después de que el juez leyera el veredicto, ocurrió algo que nadie en la sala esperaba. El padre de Lauren, en un gesto de inmensa humanidad, se acercó a los padres de Nathaniel. Los abrazó. Fue un momento desconcertante, cargado de dolor, compasión y una paz momentánea en medio de la tragedia. Años más tarde, aquel mismo hombre, devastado pero determinado, fundó una organización en memoria de su hija. El objetivo era claro: prevenir que tragedias como la de Lauren se repitieran. El proyecto se dedicó a promover programas educativos que enseñaran a los adolescentes a reconocer las señales de relaciones tóxicas y a rechazar cualquier forma de violencia. El mensaje era directo: el amor no debe doler, el control no es afecto, y los celos no son una prueba de amor. En 2021, una nueva decisión judicial generó polémica en todo el país. La Corte Suprema estableció que los condenados a cadena perpetua que tuvieran menos de 21 años al momento de su sentencia podrían, en determinados casos, solicitar la revisión de su condena y optar por una posible liberación anticipada. Y Nathaniel, que tenía exactamente 20 años cuando fue condenado, quedó incluido en ese grupo. En teoría, algún día podría presentar una solicitud para salir en libertad. Hasta el momento, no ha habido ninguna acción formal en ese sentido. Pero la posibilidad existe, y para los padres de Lauren, eso es un golpe imposible de aceptar. La madre de Lauren fue clara en sus palabras. Declaró públicamente que si Nathaniel le quitó la vida a su hija, él no merecía vivir la suya en libertad. Dijo que debía permanecer tras las rejas hasta el último día de su existencia. Para ella, la justicia no puede permitir que un asesino camine libre por las calles mientras su hija yace bajo tierra. Esta historia nos deja una verdad dolorosa, pero urgente. Hay señales que no deben ignorarse y decisiones que pueden salvar vidas. Si tú también crees que es necesario hablar más de estos temas, comparte tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides apoyar el canal con un me gusta. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde cada día compartimos los casos criminales más impactantes del mundo, sin filtros ni censura. Gracias por acompañarnos.